Hola mis queridos hermanos y amigos. Hoy tenemos un tema que he titulado Vamos todos, hay para todos. Y es que los miembros de la Iglesia cristiana deben aprender que la Iglesia de Jesucristo tiene una tarea muy importante y fundamental, y es la de llevar el Evangelio a toda criatura y cumplir con aquel mandato del Señor Jesús dejado para sus seguidores, para los miembros de la Iglesia. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Debemos aceptar que estamos y continuamos en un mundo donde la maldad, los vicios, la desorientación, las equivocaciones, las aflicciones están apoderándose de la mente y del corazón de todo ser humano. Por lo tanto, la Iglesia tiene que asumir esa responsabilidad a la tarea de llevar un evangelio que ayude a calmar el ánimo, a calmar el espíritu y a proponer un cambio de vida, un cambio que va a ayudar al bienestar humano. Y entonces cada miembro de la Iglesia debe entender que es una tarea en la que debe involucrarse, porque al hacerse miembro de la Iglesia adquiere esa responsabilidad y debe obedecerla. Por lo tanto, hay que explicarle siempre a los miembros de la Iglesia que hay que atender aquella función que tenemos cada uno de nosotros para que Dios alcance su objetivo de ir logrando que muchas personas cambien de vida a través de la propuesta de Jesucristo de hacerlos nuevas criaturas. Esto es muy importante. Ese mandato del Señor Jesús de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura nace a partir del siguiente texto que veremos en Mateo capítulo 9, desde los versículos 36 hasta el 38, que dice: Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: A la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. La idea del Señor Jesucristo frente a una realidad que Él observa en aquel entonces es que hay un desamparo en la gente. La gente vive desorientada, vive necesitada, vive agobiada, vive que no sabe qué hacer con su vida. A eso el Señor Jesucristo califica como desamparadas y dispersas. Y tiene compasión, es decir, a Él le duele la situación que vive la gente. Por lo tanto, tenemos que aprender que esa compasión, es decir, esa tristeza, ese dolor al verle vivir de esa manera, nos tiene que llamar para pensar
¿cómo nos involucramos nosotros, cada uno de nosotros, los miembros de la iglesia cristiana, a cambiarles la situación, a cambiarles la vida, a ayudarles a orientarse a el acompañamiento, el amor y sobre todo el cómo tener una vida en bienestar? Porque la predicación del Evangelio no solamente apunta a la salvación del alma, sino que también tiene mucho que ver con el manejo de la vida aquí en la tierra, y que ese manejo sea agradable para cada persona, con la condición y con el conocimiento que solo Jesucristo da ese tipo de vida. Y esto hay que enseñarle a la gente. Cada miembro de la iglesia debe tener un dolor muy grande, como dije, por aquellos que realmente sufren su estilo de vida equivocado, su estilo de vida sin la ayuda directa, precisa y extensa de Dios para cada uno, que eso es lo que se propone cuando se predica el Evangelio. Así que hay que sentir dolor, hay que sentir una tristeza por aquellas almas que viven en esas condiciones. Jesucristo lo experimentó, y quienes seguimos a Cristo Jesús deberíamos sentir esa compasión, esa tristeza, ese dolor por aquellos que están viviendo de esta manera y convertirnos en gestores de la palabra de Dios, del Evangelio, para cambiar vidas a través de el trabajo del Espíritu Santo en cada uno. Esa pues es la observación del Señor Jesucristo, que debe ser también la nuestra en este tiempo, porque la humanidad no ha cambiado, sigue con los mismos patrones de vida del pecado, del error, de los vicios, de la maldad, de la enemistad, y eso es algo que hace sufrir a Dios y que debería hacer sufrir a cada miembro de la iglesia. Y lo otro que aparece en este texto es una súplica hecha a conocer a los discípulos del Señor Jesús que se necesitan obreros, que se necesita gente que se involucre a la obra del Señor. Y esa súplica es porque el trabajo es mucho. Hay mucho que hacer en la obra del Señor. Hay mucho trabajo. Son miles y miles de millones de personas que necesitan de los miembros de la iglesia de Cristo Jesús. Así que es mucho el trabajo por hacer, y él reconoce que en esos momentos los obreros son pocos, como lo son hoy en día también. Y está animando al Señor Jesucristo a sus discípulos a involucrarse como obreros, como servidores de Él, para llevar el Evangelio a toda criatura. Y finalmente el texto nos habla de una oración que debemos hacer a Dios todos. Jesús nos pide, roguemos al Señor que envíe obreros a su mies. Y quien está dispuesto, luego de entender esta necesidad y de observar esta problemática, yo creo que le es fácil vincularse a esta magna obra. Y es que aquí el Señor Jesús se vuelve muy práctico al lanzar este plan, donde todos debemos vincularnos
Servir a Cristo Jesús es un acto voluntario. Es un acto basado en el conocer la situación del mundo y a la vez saber que como miembro de la iglesia tiene esa responsabilidad. En el Evangelio de Juan, capítulo 12, versículo 26, el Señor Jesucristo le habla a sus discípulos. Dice el texto: si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Qué texto tan interesante y que conecta el texto anterior. Llama al servicio el Señor Jesucristo a todos sus servidores y le dice: vengan, sírvanme, sirvan la tarea a la que yo he sido llamado, y como ahora ustedes son mis seguidores, yo los involucro en esta tarea. Vengan, atiéndanme y sigan mis instrucciones, obedezcan mis mandatos y háganlo voluntariamente. Háganlo conscientemente de la necesidad que tiene Dios en el mundo de que sus seguidores, me refiero a seguidores de Cristo Jesús, deben involucrarse en esta tarea. Todos deben servir al Señor Jesús porque los necesita, porque deben ser instrumentos de Jesucristo en este gran trabajo que hay de evangelizar a toda criatura. Y aquel que lo haga, aquel que obedezca, entonces será honrado por Dios. Es decir, Dios dará recompensas y verá con buenos ojos a todos aquellos que se involucren en esta tarea tan importante. El título es Vamos todos, la primera parte. Todos vamos a animarnos, vamos a interesarnos en esta tarea tan buena, tan agradable, tan especial. Vinculémonos al plan que tiene Cristo Jesús de lograr que muchas personas que están viviendo mal, que no tienen una guía, no tienen un conocimiento, no tienen una formación bíblica, la obtengan a través de la enseñanza de aquellos que están sirviendo al Señor. Vengan pues, les llama el Señor Jesucristo, vengan y involúcrense a esta actividad, a esta tarea, y Dios les va a honrar. Es interesante cuando podemos entender esto. Ahora vamos a mirar otro texto en Lucas capítulo 12, versículos 43 y 44. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su señor venga, le halle haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todo sus bienes. Otras frases del Señor Jesús que anima a aquellos que se disponen a servir al Señor. ¿A servir en qué? A servir en las tareas de la iglesia, a servir en la evangelización, a servir en los ministerios, a servir con los dones que han recibido, en fortalecer los miembros de la congregación. Es algo
consciente que hay que tomar decisiones cuando uno va a servir al Señor y hacerlo con alegría, no pensando en la obligatoriedad, no, que sea que nace del corazón, sintiendo que la gente necesita del trabajo de cada miembro de la iglesia. Y cuando se es consciente de esa toma de decisión y el trabajo, entonces viene una alegría, una satisfacción, un gozo especial aparece en el corazón de ese tipo de servidores que tomaron la decisión y lo hacen porque es para el Señor. No solamente como una imposición, como un mandato, sino que es algo que se expresa dentro del corazón por la gente que tanto necesita esa enseñanza de llevarles a una vida mejor, a una vida de cambios, a una vida santa, a una vida libre de pecado, de maldad, de vicios, de equivocaciones. Y el texto nos anima a que si estamos logrando este tipo de trabajo, por un lado debemos estar contentos y por el otro lado estamos agradando al Señor y el Señor espera que continuemos con esta obra, que continuemos con este trabajo y lo hagamos bien y lo hagamos como dice las Sagradas Escrituras para el Señor, que sea el Señor que se regocije al ver nuestro trabajo que estamos haciendo para Él. Es entonces interesante este tipo de actitudes, de procedimientos de los miembros de la Iglesia de Cristo Jesús. Ahora veamos que hay una recompensa también. Dice que nos pondrá sobre todos sus bienes. Y no trabajamos únicamente por la recompensa, trabajamos porque primero vemos que la gente necesita a cristianos convencidos por el Espíritu Santo sobre la tarea que hay que realizar. Y se está haciendo. Entonces, viene una recompensa, y digo personalmente que no trabajemos por lo que nos van a pagar, o por lo que nos vamos, o por lo que vamos a recibir, sino porque lo hacemos de corazón, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría, porque es algo que nos satisface. Es una emoción especial que sentimos al servir al Señor. Ahora hablemos de la segunda parte del título. Ya vimos que la primera es vamos todos. Y ahora la segunda parte de este mensaje es hay para todos. ¿Cómo así que hay para todos? Sí, cada uno de los miembros de la iglesia ha recibido de parte de Dios dones, talentos, habilidades y competencias para ponerlas al servicio de la iglesia, de Cristo Jesús, de la obra del Señor. Y esto es interesante, son como herramientas que vienen de parte de Dios para cada uno de nosotros. Y así, cuando conocemos estas herramientas y las utilizamos, pues entonces estamos haciendo la obra que el Señor quiere que hagamos cada uno. Veamos lo que nos dice el libro de Romanos, capítulo 12, desde los versículos 6 al 16. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe,
o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. El amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Recomendaciones del apóstol Pablo a la iglesia de Roma y a todas las iglesias a las que esta carta fue conocida, donde nos plantea el apóstol Pablo que hemos recibido diferentes dones. Esos dones llegaron de parte de Dios a cada uno de nosotros. Y esos dones que tienen una cantidad de especificaciones, de funciones, de especialidades, los recibe cada uno. Y quizá algunas personas reciben 2, 3, 4, no sé cuántos. Pero estos, al ser conocidos, deben ponerse al servicio de la obra de Dios, de la iglesia de Cristo Jesús. Y estas recomendaciones son muy importantes que las conozcamos porque así nos ayuda a revisar cuáles son los que tenemos nosotros, con cuáles dones contamos. Y cada uno debería decir, sí, yo puedo trabajar en esto, o en esto, o en esto. Y esa forma de descubrir no viene sino a través del interés que tengamos para ponernos al servicio de la obra del Señor. Descubrir no es un trabajo difícil, sino que es una observación de cada cosa que sentimos que podemos hacer, que nos gustaría hacer. Allí está el descubrimiento. Si descubrimos que nos gusta servir, entonces vamos a tener la actividad de servicio. Si nos gusta la enseñanza, pues a enseñar. Si nos gusta predicar el evangelio, aquí está hablando de la profecía, pero no se refiere a la profecía de anunciar eventos futuros. Aquí la profecía es de predicar la palabra de Dios, hablarle a la gente que si no se arrepiente, pues viene un castigo, viene la perdición del alma, viene una vida desastrosa y finalmente viene la destrucción del espíritu. El que siente que su don es de la exhortación, pues hágalo. Si siente que le gusta compartir con los demás, hágalo. Si siente que debe aportar recursos a la iglesia, pues hágalo. Es decir, aquí están una cantidad de formas de servir en la iglesia del Señor. Veamos ahora otro texto en 1 Corintios capítulo 12 y varios versículos. Veamos versículos del 4 al 12. Ahora bien, hay diversidad de dones,
pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a éste es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Sigue explicando el apóstol Pablo la relación que tienen los dones y el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo conformado por los miembros de la iglesia. Veamos el texto. Ahí mismo en el capítulo 12, ahora los versículos del 12 al 20. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Además, el cuerpo no es solo un miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Y si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Esa explicación y ampliación de el concepto de miembros de la iglesia, unidos todos, diferenciados todos por la posición y la función, nos hacen ver claramente que la iglesia está conformada por muchos miembros. Y esos miembros juntos, integrados, funcionando, pues hacen que el cuerpo esté en actividad, esté vivo, esté funcionando. Esa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. Y los miembros unidos, funcionando, integrados, se requieren para que funcionen como cuerpo. Asimismo, cada creyente, como lo hemos dicho, recibió una función, un talento, un don, una habilidad para que funcionara dentro del cuerpo. Estos dones, dados entonces a los miembros, son para que funcione en el cuerpo. Son para que
el miembro sea consciente que tiene una función dentro del cuerpo, una tarea, un trabajo. Diferenciados, por supuesto. Y esa diferenciación tiene que ver con lo que Dios quiso para cada uno de los miembros de la iglesia. Interesante la idea, ¿no? Entonces, ninguno puede decir es que yo hago esto y tú no lo haces, el otro diga, no, pero a mí me encargaron de hacer esto y yo lo hago, pero tú no tienes el mismo don o no tienes la misma capacidad. No. Todos tienen que aprender que juntos forman el cuerpo de Cristo y tienen que funcionar juntos para ser cuerpo. Esto corresponde pues a la idea que la iglesia tiene muchos miembros y cada miembro tiene una función y cada miembro debe sentir que Dios le ha dado esa función y por lo tanto la tiene que poner al servicio de la iglesia, al servicio del cuerpo de Cristo. Esto pues está claro para que entendamos que cada miembro en particular funciona para ser cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo esté integrado, esté activo, sea funcional. Esto es muy importante entenderlo así de esta manera. Cada miembro recibió un don y ese don es para ponerlo en función del cuerpo de Cristo, de la iglesia en este caso. Veamos unos versículos más. Allí mismo en 1 Corintios capítulo 12, los versículos 27 y 28. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, los terceros maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Esto está claro para decir que los miembros en la iglesia Dios los puso. Repito, Dios les dio dones y talentos para que conformaran el cuerpo de Cristo, para que estuvieran en función de la iglesia de Cristo Jesús. Bien claro, me parece a mí que están los textos que hemos leído en este día. Entonces, sabiendo esto, entendiendo que Dios ha hablado a través de los textos bíblicos, cada miembro de la iglesia debe preguntarse, como ya lo mencioné antes, ¿qué don tengo yo y que Dios me pide que lo ponga en función del cuerpo de Cristo? Una pregunta que cada uno debe responder. Y, como dije anteriormente, el descubrirlos es muy importante porque se pueden poner en función. Y reitero, ¿cómo se descubren? Pues el que siente el deseo de servicio, y ya lo dije, pues sirva. El que siente el deseo de ser misionero, pues hágalo. El que siente que Dios le ha puesto la intercesión, es decir, orar por otros, hágalo. El que siente el que Dios le ha puesto como evangelista, vaya y evangelice. El que siente que debe servir como ujier, como servidor, haga ese trabajo. Es decir, cada uno será tocado por el Espíritu, impulsado por el Espíritu y conocerá por el Espíritu Santo a qué se puede dedicar en la iglesia del Señor. El título, reitero, hay para todos y todos tenemos que integrar el cuerpo de Cristo, funcionar para el cuerpo de Cristo. Nadie debe quedarse sin función, nadie debe quedarse inactivo, sea pequeño, sea joven, sea adulto mayor.
todos en función de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo necesita miembros que estén activos, que estén trabajando, y a cada uno pues se le dio ese don para hacerlo. Conclusión. Es importante entender lo siguiente. Hechos 16:5. Así que las iglesias serán confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. La iglesia debe multiplicarse. Los miembros deben multiplicarse. ¿Y cuándo se multiplican? Cuando juntos entienden que deben funcionar, deben trabajar, deben estar activos, deben apropiarse de las distintas tareas, de las distintas funciones del cuerpo. Cada uno integrado en la iglesia va a trabajar para la iglesia, va a servir a la iglesia. Y esto hará posible que las iglesias crezcan en número, pero también crezcan en miembros. Primero crecen en miembros y luego crecen en número congregaciones. Y esto es lo que se aspira y el propósito de Dios cuando tiene su iglesia. Las iglesias deben aumentar su membresía, deben ganar almas para Cristo, deben buscar a las almas que necesitan del Evangelio, que necesitan cambiar sus vidas, que necesitan apartarse del mal. Y cuando esto se hace, entonces, por supuesto, muchas almas vienen y empiezan a conformar un cuerpo más amplio, más numeroso. Y también se empiezan a agrupar en otros lugares, otras congregaciones, otros grupos. Este es el propósito de la palabra del Señor. Así que vamos todos a integrarnos a la iglesia. Vamos todos a entender la palabra de Dios, que tenemos que ser cuerpos activos, funcionales, multiplicadores. Y vamos todos porque todos hemos recibido los recursos espirituales para hacer la tarea. Hay tarea para todos. Integrémonos, busquemos las almas y multipliquemos las congregaciones que ya hemos abierto, que ya hemos creado en ese sentido, y empecemos a funcionar como miembros, cada uno al trabajar según los dones que Dios le ha dado a uno en particular. Aplicación. Hoy es el día de preguntarse, cada uno, ¿no? Cada uno de los miembros, preguntarse, ¿qué don he recibido yo para ser funcional dentro de la iglesia de Cristo? ¿O qué dones he recibido para integrarme al cuerpo de Cristo y hacer más efectiva la labor de la iglesia de Cristo Jesús? Entonces también la segunda parte sería, bueno, a mí me gusta hacer esto, yo siento que puedo hacer este trabajo, a mí me gustaría tal actividad, y según lo que el Espíritu Santo le vaya mostrando, pues de una vez hable con su pastor, de una vez hable con los que tienen a cargo varios ministerios, y entonces súmese, júntese para trabajar para la obra del Señor. Así se va a cumplir este texto que hemos leído en Hechos capítulo 16, versículo número 5. Y aumentaban en gran número cada día. Espero, mis queridos hermanos, que podamos nosotros hoy, a través de este mensaje, ser tocados por el Espíritu Santo para que juntos
podamos ser multiplicadores de almas, llegar a trabajar en cualquier oficio dentro de la iglesia, porque el trabajo de la iglesia es, unos hacen una cosa, otros otra, y otros otra, y otros otra, y la sumatoria de eso es el cuerpo en función y es el cuerpo trabajando para el Señor. Juntémonos pues y digamos todos, vamos todos a trabajar porque el Señor nos llama a servirle y a hacer crecer la iglesia de Cristo Jesús. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén y amén.